Hablemos de diluvios, porque es que las personas en la antigüedad lo hacían. Los sumerios contaban historias de diluvio, los mesopotámicos contaban historias de diluvio y los babilonios contaban historias de diluvio. Las historias sobre el agua y su poder destructivo para arrasar con ciudades, civilizaciones y personas no era algo inusual en la antigüedad. En estas historias de diluvio, toda esa agua que venía para destruir la humanidad se entendía que era un juicio divino, por todo el desastre que los seres humanos habían hecho en el mundo. Se creía que los dioses estaban molestos y que el diluvio era su forma de limpiar el mundo y comenzar de nuevo. Así que cuando nos encontramos con una historia de diluvio en el libro de Génesis no es algo inusual. Esta historia de diluvio es como las demás historias de diluvio, porque este Dios, así como los demás dioses, está molesto. Está harto de la depravación de la humanidad y desata su ira en forma de diluvio. Pero este relato tiene algo extraño, algo diferente. Termina con la insistencia divina de que esto nunca más volverá a ocurrir. Y este Dios trae un arco iris, una promesa, un pacto. Un pacto es un acuerdo, un juramento, un vínculo relacional entre dos seres que se pertenecen el uno al otro. Si ves, es que las otras historias de diluvio no terminan así. En esas historias de diluvio los dioses se enojan y todo el mundo muere. Y así los dioses quedan satisfechos y ese es el final de la historia. Pero este Dios es diferente. Este Dios se compromete a vivir con la gente de una nueva forma. Una forma en que la vida se preserva y se respeta. La pregunta es, ¿por qué se escribió esta historia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué perduró? Y yo personalmente creo que por varias razones. En primer lugar, imagina que no tienes fotos de la Tierra desde el espacio exterior, ni informes meteorológicos, ni siquiera imágenes de Google. Imagina que nunca hubieras estado a más de solo unos kilómetros del lugar donde naciste. Y luego imagina que agua de forma masiva y aterradora llega a tu vida arrasándolo todo. Imagina que haría eso con tu psique, con tu alma, con tu mente. Harías lo que todos nosotros hacemos en momentos de sufrimiento, buscar excusas. Y en la antigüedad, en general se estaba de acuerdo que las fuerzas que causaban este tipo de cosas eran los dioses, que estaban hartos de los humanos, de su violencia y sus depravaciones, y habían decidido desatar su ira. Así era como la gente veía el mundo. Pero en esta historia hay un giro diferente. Esta historia comienza como todas las demás historias, un inicio de la historia que la gente había oído antes. Esta triste historia. Pero luego toma una dirección diferente. Una dirección que implica un arco iris, un pacto y un juramento. Y así, por lo general, no se entendían a los dioses. No. Así no se hablaba de los dioses. Los dioses estaban enfadados y así es que la gente entendía a los dioses. Pero esta historia es sobre un Dios que quiere relacionarse, un Dios que quiere salvar, un Dios que quiere vivir en un pacto. Esta historia es sobre una nueva visión de Dios. No es un Dios que quiere acabar con la gente, sino es un Dios que quiere vivir en relación. Y así que sí, es una historia primitiva, por supuesto que lo es. Es una historia muy antigua, que refleja cómo la gente veía el mundo y cómo ellos explicaban lo que sucedía a su alrededor. Pero tachar esta historia de antigua y primitiva es pasar por alto que en la época que se escuchó por primera vez contaba la historia de una nueva visión de un Dios que es mucho mejor, un Dios que es amable, un Dios que es pacífico, cuya intención por la humanidad no es violencia sino amor. Sí, es una historia primitiva, pero en la época era una historia extremadamente progresista. Una reflexión más. A menudo vas a escuchar a la gente hablar de historias como estas del diluvio y van a abrir los ojos y te van a decir, ¿tú puedes creer que todavía las personas creen en estas historias? La gran parte de este cinismo se debe a la forma en que antes se han contado este tipo de historias. Y es que a menudo por parte de los religiosos que tienen buenas intenciones, su enfoque es demostrar que realmente hubo dos animales de cada especie dentro del arca. Y demostrar que sí, que entraron todos y que el barco era lo suficientemente grande para tenerlos a todos. Y que por supuesto, Dios tenía un plan para desechar el excremento de los elefantes. Lo que hace el literalismo rebuscado en su esfuerzo por tomarse esta historia de manera tan seria y tan literal es que pierde el verdadero sentido detrás de la historia, el verdadero significado. Esta historia fue un gran salto hacia adelante en la conciencia humana, un gran avance en la forma en que la gente concebía lo divino, en que las personas veían a Dios. Un paso más hacia una comprensión menos violenta y más relacional de Dios. Comienza como las otras historias de diluvio, pero termina en un lugar diferente, en un lugar nuevo, en un lugar mejor.